Doctor y compañeros, reciban un cordial saludo. Quienes habla es la estudiante cordobaseña Erika Desiré de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán en este tema en la práctica titulada Semiología del Abdomen, en el curso de Semiología, a cargo del docente el doctor Pablo Donald Villegas Cruz. Abarcaremos el tema de síndromes digestivos. Pues bien, vamos a iniciar con los síndromes o con el síndrome esofágico, que básicamente van a ser las afecciones de este órgano. Entre sus manifestaciones clínicas podemos ver la disfagia, la pirosis, el dolor torácico, la regurgitación y la odinofagia. La disfagia básicamente va a ser la sensación de la dificultad para deglutir tanto sólidos como líquidos por alteraciones ya sean anatómicas o funcionales. Estas alteraciones van a dificultar esta función de trasladar el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Pues bien, vamos a destacar dos tipos de disfagias y estas van a ver o se van a diferenciar según su causa. Tenemos una disfagia orofaringea, que básicamente es la dificultad en iniciar la deglución. Va a haber una disfagia a nivel de la boca al esófago superior. Se desarrolla básicamente en enfermedades neurológicas, afectando el músculo esquelético, ataques cerebrovasculares y neurogenerativas. Además, a nivel motor, en los accidentes cerebrovasculares, en Parkinson, en miastenia gravis, en los trastornos neuromusculares, y a nivel mecánico se puede desarrollar en el divertículo de Zenker, en el síndrome de Plummer-Bill, y es la dificultad para iniciar la deglución. Puede haber regurgitación debido a una neumonía aspirativa o regurgitación tardía no digestiva. Tos, puede haber sensación de ahogo o asfixia por sólidos o líquidos. Y ya cuando hablamos de una disfagia esofágica, el alimento básicamente se va a atascar luego de que se haya deglutido. Va a haber una disfagia a nivel del esófago superior al estómago. Se va a desarrollar por trastornos mecánicos o motores. A nivel motor, o podemos ver un espasmo esofágico difuso, una acalasia, un anillo esofágico. A nivel mecánico, estenosis péptica, esófago de Barrett o incluso cáncer. Esta va a ser básicamente la dificultad desde el inicio de la deglución. Puede haber también dolor torácico, especialmente el recto esternal. Puede haber odinofagia, regurgitación de los alimentos no digeridos. Como la otra manifestación que ya lo hemos visto es la pirosis, que esta es una sensación de ardor esofágico que puede llegar hasta la boca. Se presenta como una sensación así como de quemazón retroesternal o que se origina en el epigastrio. Puede ascender hacia la garganta e irradiarse hacia la espalda incluso, y empeora al momento de ingerir alimentos o también en decúbito. Otra manifestación es el dolor torácico, que este dolor torácico no solamente puede ser producto de una enfermedad cardíaca, sino también puede ser de origen esofágico, que se desarrolla en forma espontánea o durante las comidas. El reflujo gástrico es el dolor más común. Aunque es difícil de diferenciar de un dolor cardíaco, para diferenciarlo de una patología cardíaca misma. La materia
estos pacientes tendrán un trastorno de motilidad esofágica como hipotonicidad de esfínteres esofágicos interior o espasmos esofágicos. Como tercera o cuarta manifestación, ya hablamos de una regurgitación, que es la aparición espontánea, que sin esfuerzo, el contenido gástrico esofágico va a ir en dirección a la boca. Puede haber lo que es aspiración laringea, acceso de tos y sensación de ahogo. Generalmente estas molestias van a despertar al paciente por las noches. Y la odinofagia, que es el dolor a la deglución. Puede ser causado por lesiones en la mucosa gástrica o por infecciones, ingesta de fármacos o tóxicos. Los síntomas básicamente que van a tener estos pacientes son lo que es eructos, halitosis también puede haber una sensación de globo, tos que esta tos va a ser crónica, sibilancias. Ahora, este síndrome esofágico se puede presentar en distintas patologías, como es el cáncer de esófago, debido a que por lo general va a haber la disfagia a los sólidos. Este es un síntoma tardío en donde va a haber una oclusión de los 2/3 de la luz esofágica, conllevando lo que es una pérdida de peso y anorexia, además de anemia ferropénica. Se va a presentar como carcinoma, pero en la actualidad son por adenocarcinomas. Estos pueden ser malignos o benignos y se asocian a lo que es a la metaplasia de Barré y el reflujo gastroesofágico. En otra patología también podemos distinguir este síndrome en lo que es una esofagitis. Es la inflamación de la mucosa del esófago. Por eso la terminación initis, también hablamos de una inflamación a nivel de la mucosa del esófago, y puede manifestarse por pirosis, odinofagia, que es el síntoma más importante. También puede haber disfagia, que es uno de los síntomas poco frecuentes, y su causa es por un reflujo gastroesofágico o en pacientes inmunodeprimidos por cándida, herpes, ingesta de ácidos o alcalosis, que puede ser accidental o suicida. También se puede presentar lo que es en enfermedades por reflujo gastroesofágicos, que denota el contenido gástrico al esófago. Entre las causas está lo que es la relajación transitoria del esfínter esofágico. Tiene como signo, como signo principal básicamente es la pirosis, y hay presencia de disfagia, que es uno de los signos ya graves por su estrecha relación a la estenosis péptica y un adenocarcinomas. También se puede presentar en la acalasia, que significa no relajar, falta de relajación. Es un trastorno con disfagia en sólidos y líquidos. Se va a producir por una disminución del peristaltismo, sobre todo por falta de relajación del esfínter esofágico inferior durante la deglución. Se presenta por una degeneración inflamatoria e idiopática de las neuronas del plexo mientérico. Se presenta o se caracteriza, lo que es característico aquí es el pico del oro, que es una esofagograma.
en que se va a presentar lo que es en un esofagograma. Pues bien, continuando con los síndromes digestivos, tenemos el síndrome ulceroso y gastritis. Hablamos primero de un síndrome ulceroso como un conjunto, lo podemos definir como un conjunto tanto de signos como de síntomas por una solución de continuidad entre la mucosa intestinal que va a exponer a la submucosa por la acción del ácido clorhídrico, afectando al estómago, afectando duodeno, esófago o divertículo de Merkel. Entre sus causas, como se ve en la diapositiva, son distintas causas y tanto enfermedades asociadas a una úlcera. Entre las más frecuentes podemos ver hipocloridria o hipercloridria. Estas etiologías, como vemos acá, lo podemos distinguir, por ejemplo, a una úlcera péptica debido a mecanismos infecciosos, por fármacos, hormonal o inducida por algunos mediadores, posquirúrgica, insuficiencia vascular, mecanismo por obstrucción duodenal, radioterapia, enfermedades infiltrativas, úlceras pépticas idiopáticas y las úlceras pépticas que van asociadas con enfermedades crónicas descompensadas o falla multiorgánica. Entre las úlceras pépticas con mecanismos definidos que son infecciosos, básicamente tenemos Helicobacter pylori, herpes, citomegalovirus y así también tuberculosis, sífilis, entre otros. Hablando de fármacos, probablemente el más importante o el que se destaca más es por AINES. Así como vemos en el cuadro, son distintas otras etiologías que pueden conllevarnos al desarrollo de una úlcera. Entre las manifestaciones clínicas, si bien tiene un valor predictivo limitado, los adultos mayores no suelen presentar síntomas o sus síntomas van a ser leves, entre los cuales se destaca el dolor epigástrico quemante, aumentado en ayuno y va a mejorar ante la ingesta de algún alimento. Y además es el más frecuente. Otro tenemos la pirosis, que está relacionada con el reflujo gastroesofágico, y también podemos hablar de un sangrado. Este va desde agudo a crónico y puede ir desde tanto una hematemesis, una melena, una hematoquesia. Entre otras complicaciones, también podemos destacar lo que es la perforación, la peritonitis y el síndrome pilórico. En los casos de pacientes con úlcera gástrica, van a presentar lo que es el dolor abdominal, van a presentar prosplandina, úlceras, vómitos, pérdida de peso. Y cuando hablamos de una úlcera duodenal a nivel de duodeno, y va a tener una sensación de hambre o dolor epigástrico que por lo general es nocturno. Cuando ya hablamos de una gastritis, esta se refiere a una inflamación histológicamente demostrada de lo que es la mucosa gástrica. Esta gastritis se va a clasificar según la gravedad de la inflamación de la mucosa. Acá tenemos una gastritis aguda cuando hay una inflamación polimorfonuclear, y hablamos de una gastritis crónica que puede estar asociada a atrofia, a pérdida de la funcionabilidad y metaplasia. Asimismo, la gastritis se puede dividir en una gastritis erosiva, que es hemorragia con erupciones múltiples, y esta
Esta generalmente es frecuente de AINES, frecuente de lesiones vasculares, de infecciones víricas, quemaduras, shock, traumatismos. Y hablamos de una gastritis no erosiva que se va a presentar en gastritis tanto del tipo A, B y AB. Y estas dos últimas están asociadas a lo que es una gastritis infecciosa por Helicobacter pylori. Entre las manifestaciones clínicas de una gastritis erosiva puede ser este tipo puede ser asintomática o se llega a presentar lo que es un malestar a nivel del hipogástrico asociado a dolor, acidez y náuseas. En casos graves, en este tipo hay lo que es hemorragias, como hematemesis o melena. Hablamos de las manifestaciones clínicas de una gastritis no erosiva. También es asintomática o llega a presentar síntomas con dispepsia, como dolor abdominal recurrente, la sensación de plenitud gástrica, meteorismo, también puede presentar eructos, puede presentar acidez y los síntomas en relación pueden haber anemia perniciosa, puede haber disminución del apetito, pérdida de peso y alteraciones hormonales asociadas también pueden estar como lo que es el tema del hipotiroidismo. En los exámenes de laboratorio adicionales no se llega a encontrar en los casos crónicos alteraciones hematológicas subyacentes, como anemia megaloblástica, déficit de hierro, B12 y ácido fólico. Continuando con estos síndromes digestivos, tenemos lo que es el síndrome pilórico. Hablamos síndrome, conjunto de signos y síntomas, estas veces van a estar provocados por una destrucción a nivel del píloro que va a impedir este vaciamiento y evacuación gástrica correcta, presentándose una mayor frecuencia en úlceras gástricas o cáncer gástrico. Entre su etiología o sus causas son distintas las causas de obstrucción pilórica, como una úlcera péptica, especialmente duodenales o del canal pilórico, que representan el 95% y las gástricas el 5%. Así igualmente otras causas tenemos tumores, tanto benignos como malignos. Dentro de los malignos resaltamos el adenocarcinoma gástrico, el adenocarcinoma de cabeza de páncreas y el linfoma. Asimismo, la inflamación como colitis aguda, pancreatitis aguda, la enfermedad de Crohn, gastroenteritis eosinofílica, y otras causas que pueden ser como la estenosis por quirúrgica, los diafragmas duodenales o pilóricos, la estenosis por cáusticos, páncreas anular y páncreas ectópico y estenosis pilórica hipertrófica del adulto. Los mecanismos fisiopatológicos se pueden dividir en lo que son reversibles e irreversibles. En los reversibles están provocados por una úlcera donde va a haber generalmente inflamación y edema que van a rodear a la úlcera junto con espasmos musculares y alteraciones de la motilidad del píloro. Las irreversibles de que ahí va a haber un estrechamiento irreversible con fibrosis, deformaciones pilóricas también pueden estar asociadas. Entre las manifestaciones clínicas están los vómitos. Como en la anamnesis podemos ver
vómitos en un 90% cuando estos ocurren generalmente de 8 a 12 horas después de la ingesta y contienen estos restos de alimentos sin digerir. También encontramos el dolor abdominal en el 87% de los pacientes, la pérdida del peso en el 65%, la saciedad precoz en el 60% y las náuseas en un 40%. Asimismo, en el examen físico podemos ver peristaltismo gástrico visible, chapoteo o bazuqueo gástrico. Así, igualmente, otras manifestaciones clínicas, tenemos la aspiración gástrica, en donde los volúmenes residuales gástricos van a ser mayores a 300 mililitros luego de las 4 horas posteriores a la ingesta, y los volúmenes residuales en ayuno nocturno van a ser de 200 mililitros. En la radiografía va a haber detección de bario en un 50% a las 4 horas de dilatación y atonía gástrica. La duración de los síntomas básicamente va a ser variada. Algunos presentan signos de un mes para su diagnóstico, otros a 1 a 3 meses, algunos hasta un año. A nivel del diagnóstico, como ya se mencionó, es importante tener en cuenta anamnesis, examen físico e inclusive exámenes complementarios. Dentro de la anamnesis, como ya se mencionó, determinar si los síntomas se van a deber a una retención gástrica, asimismo, si pueden estar asociados a una obstrucción pilórica, y interrogar sobre algunos antecedentes de consumo de antiinflamatorios, sensación de acidez, gastritis, anorexia, entre otros síntomas que nos pueda manifestar el paciente. Asimismo, en el examen físico, en el estadio inicial va a haber contracción intermitente de la musculatura gástrica para vencer, en este caso, el obstáculo. En el estadio final, básicamente se caracteriza por distensión abdominal y el chapoteo gástrico que se puede ver en este cuadrito, que es donde se presentan las manifestaciones clínicas, y otros puede haber deshidratación, desnutrición y la pérdida de peso. Entre los exámenes complementarios se sugiere la colocación de sonda nasogástrica y se obtiene un volumen mayor a 300 mililitros luego de las 4 horas posteriores a la ingesta de 200 mililitros después del ayuno nocturno, así como se señaló también en este cuadrito que básicamente nos sintetiza todo para llegar a un diagnóstico. Continuamos con el síndrome diarreico. A la diarrea la vamos a definir como el aumento del número de deposiciones que van a tener una consistencia más fluida. Esta va a estar asociada a otros signos y síntomas como las náuseas, vómitos, dolor abdominal e incluso fiebre. La clasificación, vamos a clasificar en una diarrea aguda y en una diarrea crónica. La diarrea aguda dura menos de 2 semanas y la crónica dura más de 4 semanas. Son diferentes los mecanismos fisiopatológicos y la etiología que condicionan estos tipos. Entre la diarrea aguda tenemos entre los mecanismos las enterotoxinas como el cólera, neurotoxinas como el Staphylococcus aureus, las citotoxinas como la salmonela y las enteroadherencias como la Giardia lamblia. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos y las causas que condicionan una diarrea crónica, tenemos mecanismos inflamatorios como la colitis ulcerosa, malabsortivas como la enfermedad celíaca, secretoras como un tumor carcinoide, osmóticas como los laxantes y las alteraciones de la motilidad que pueden estar asociadas a diabetes mellitus, intestino irritable, hipertiroidismo, entre otras.
Asimismo, en estos casos es importante conocer la duración de los síntomas, los antecedentes epidemiológicos y si han presentado molestias similares anteriormente. Es importante investigar los casos de deshidratación, mareos al incorporarse o la debilidad. Los pacientes con diarreas agudas en casos de deshidratación llegan a presentar dolor abdominal, fiebre y deposiciones acuosas, las cuales pueden ser de un color marrón o sanguinolentas. En casos de gastroenteritis virales se pueden acompañar de erupciones en la piel, y en las infecciones por salmonela pueden asociarse a maculopapulas en el tronco. En los casos de diarreas crónicas es importante conocer tanto el medio epidemiológico y el estado inmunológico del paciente. Entre otros signos de alarmas vamos a tener la pérdida del peso y el despertar nocturno. Asimismo, es importante interrogar al paciente sobre el uso de laxantes, viajes recientes, intolerancia a ciertos alimentos que pueden condicionar esta aparición de la diarrea. En el examen físico, una evaluación cuidadosa acerca del estado de hidratación va a ser importante, ya que la deshidratación es la principal causa de mortalidad de las diarreas agudas infecciosas. Sobre todo el aumento de la frecuencia cardíaca y presencia de hipotensión arterial ortostática van a indicar una pérdida importante de volumen. Asimismo, puede haber fiebre, que puede ser un indicador de una infección por un microorganismo invasivo, y la disminución de la motilidad gastrointestinal con ausencia de ruidos hidroaéreos va a ser un signo de gravedad. Continuando con el síndrome de intestino irritable, también conocido como colon irritable, va a ser un trastorno funcional del intestino en el que se asocia a la presencia de dolor abdominal crónico o recurrente asociado con alteraciones en el hábito de la evacuación. Hay alteraciones en la motilidad del colon y intestino delgado, aunque se involucra el eje cerebro-intestino, debido a los trastornos emocionales como ansiedad y depresión. Asimismo, pueden estar involucrados las dietas, los factores genéticos, las alteraciones de la microbiota intestinal, las alteraciones metabólicas, entre otros. Dentro de las manifestaciones clínicas, los síntomas se pueden desarrollar en un lapso de 3 meses, ya sea de forma continua o intermitente. Entre ellos podemos destacar un dolor que va a estar ubicado en mi abdomen inferior. También puede haber alteraciones en la consistencia de las heces, la aparición de moco, la sensación de evacuación incompleta, la sensación de distensión abdominal, la diarrea o constipación, o ambos también se pueden presentar. Asimismo, otros síntomas como cefalea, fatiga, fibromialgias, contracciones cervicales y lumbar, cistitis intestinal, entre otros. Es importante realizar el enfoque diagnóstico basándonos en una anamnesis, así como también un examen físico. Dentro de la anamnesis es importante tener en cuenta los criterios diagnósticos de Roma 4 para el síndrome del intestino irritable y subtipos según la escala de Bristol. Cuando hay dolor abdominal recurrente, al menos un día por mes en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes enunciados, como mejora con la defecación, su comienzo se asocia con un cambio en la frecuencia de las deposiciones y su comienzo se asocia con un cambio en la consistencia de las defecaciones, y los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas haber comenzado como un mínimo de 6 meses
antes del diagnóstico. Asimismo, las recomendaciones de Roma 4 aconsejan de que los subtipos de síndrome del intestino irritable se establezcan de acuerdo con la consistencia de las deposiciones evacuadas según la escala de Bristol. Asimismo, es importante tener en cuenta algunos signos y síntomas que no son frecuentes en este síndrome, pero se consideran signos y síntomas de alarma, como la edad mayor a 50 años, los antecedentes familiares o personales ya tengan de cáncer de colon, de poliposis intestinal, de enfermedades inflamatorias intestinales, de enfermedad celíaca, el sangrado digestivo, ya sea por medio de hematoquesia o melena, la pérdida de peso significativa, no intencionada y no explicada debido a qué causa lo puede originar. Fiebre, anemia, síntomas nocturnos y asimismo que en el examen físico anormal como masas abdominales palpables, vísceras, visceromegalias, tacto rectal patológico. Asimismo, se debe interrogar acerca de medicación recibida que pueda provocar diarrea, algunas intolerancias y los hábitos alimenticios del paciente. Aunque el examen físico es considerado un examen de escaso valor, nos va a permitir descartar otras patologías y puede encontrarse un marco cólico doloroso a la palpación. También puede haber presencia de masas abdominales, incluso ascitis, ictericia. En el examen físico también podemos destacar y se recomienda tacto rectal con la autorización del paciente en los pacientes con síndrome del intestino irritable de constipación para descartar lesiones orgánicas y evaluación del mecanismo de defensa. Los estudios complementarios para descarte de estas enfermedades orgánicas para poder descartar cómo son los adenocarcinomas de colon, la enfermedad de Koch, entre otros. Continuamos con el síndrome de mala absorción. Esto va a ser una alteración en la digestión y absorción de los nutrientes que va a estar condicionado por una serie de enfermedades. Estas se desarrollan o se pueden distinguir una mala digestión cuando hay una alteración del proceso de digestión dentro de la luz intestinal a cargo de los jugos gástricos o en el borde del cepillo de la membrana epitelial. Asimismo, tenemos la mala absorción que va a aludir a esta alteración de la incorporación de nutrientes al enterocito. La vamos a clasificar de manera global, selectivo, congénito y adquirido. Global va a ser una afección generalizada que va a impedir la absorción de diferentes nutrientes de forma no selectiva. Cuando hablamos de selectivo, ya va a ser esta incapacidad de incorporar uno o escasos nutrientes por alteraciones específicas, y congénitos cuando hay una alteración hereditaria, y adquirido son las alteraciones adquiridas de la membrana de los epitelios. Por ejemplo, en cirugías, en casos de inflamación, de enfermedad celíaca. Cuando hablamos de su etiología o las causas que condicionan esta mala absorción, lo vamos a dividir dependiendo también de su fisiopatología. Cuando hay un compromiso de la fase intralumbilical, se puede asociar a causas como insuficiencia pancreática, la déficit de sales biliares. Cuando hablamos del compromiso de la fase mucosa, puede ser a nivel estructural como bioquímica. Dentro de las causas estructurales, la enfermedad celíaca, y dentro de la bioquímica tenemos la mala absorción de aminoácidos. Cuando hay un compromiso de la fase absortiva, podemos relacionarlo con linfomas, y entre otras causas tenemos enfermedades de la pared, trastornos metabólicos, enfermedad vascular, entre otras. Las manifestaciones clínicas se van a asociar de acuerdo a qué nivel está esta mala absorción. O, por ejemplo, si hay una mala absorción de principios inmediatos
En general, básicamente el signo característico es el adelgazamiento. Cuando hay una mala absorción de grasas, va a haber esteatorrea. De proteínas puede haber edemas, atrofia muscular, hipopituitarismo secundario. De glúcidos, meteorismo y distensión, asimismo como diarrea ácida. De hierro, la anemia ferropénica y la quelitis. De B12 y fólico, anemia megaloblástica y glositis. De calcio, tetania y osteomalacia. Vitamina A, hemeralopía, de vitamina D, raquitismo y osteomalasias. De vitamina K, diátesis hemorrágicas. De vitamina B1 y B6, neuropatía periférica y las alteraciones electrolíticas. Puede haber hipocalcemia, hipopotasemia, déficit de zinc, entre otras. Continuando con estos síndromes digestivos, tenemos los síndromes rectoanales. Son distintas manifestaciones clínicas que nos orientarán hacia el diagnóstico de este síndrome. Pues bien, este síndrome básicamente es una de las razones más comunes para visita a los médicos de atención primaria. Como primera manifestación es el dolor, que va a ser espontáneo o provocado por la defecación. Puede ser una sensación de pesadez o molestia, hasta incluso ser intolerable. El dolor lo podemos distinguir como un dolor provocado por hemorragias prolaxadas. Esta se va a acentuar al defecar, al sentarse, al caminar e incluso al toser. Un dolor de la fisura anal se produce al defecar. Este va a ser intenso y puede persistir varias horas después. Se le describe como pasaje de fragmentos de vidrio. Puede estar acompañado por un sangrado rojo rutilante, de escaso volumen, secreción y prurito, y lleva a la constipación por miedo a defecar, y que este conlleve a este dolor. En la fisura o accesos rectoanales hay manifestaciones como la supuración crónica. El paciente mancha su ropa interior y el prurito. El dolor va a desaparecer al generar una crictisis o una papilitis. Tenemos la proctalgia fugaz, de que va a ser un dolor súbito, intenso y autolimitado en el recto. Dura de 5 a 90 minutos sin un acontecimiento desencadenante. Y la proctitis, que se presenta como una molestia rectal o tenesmo, secreción purulenta, urgencia defecatoria, y puede producir dolor abdominal. La etiología puede ser por lo generalmente una infecciosa, inflamatoria o secundaria a radiación o isquemia. Otro de los dolores, de las manifestaciones clínicas se puede presentar es los pujos y tenesmo. Los pujos se va a definir como un dolor abdominal acompañado de falta de evacuación, con esa sensación de dolor anal. Y el tenesmo es el deseo continuo, doloroso e ineficaz de defecar. Ambos suelen coexistir y son indicadores de inflamación de la mucosa rectal, y si hay de modo concomitante, puede estar asociado a lo que es diarrea con moco, pus y sangre, contribuyente a lo que es un síndrome disentérico. También tenemos el prurito anal, o también denominado esa
picazón o comezón anal. La causa más frecuente es idiopática, aunque también se pueden asociar otras causas que pueden ser lo que es dermatitis atópica o de contacto. También tenemos lo que es que la psoriasis y ciertos elementos en nuestra dieta como café, chocolate, cítricos, pueden ser o pueden contribuir a estas causas. Otras causas pueden ser lo que son las lesiones anales, fisuras, prolaxos, infecciones. El examen físico va a permitir distinguir entre causas agudas o crónicas. En esta última lo que hay es liquenificación. Ahora, hablamos de una hemorragia. Básicamente, esta va a ser una expulsión de sangre por el ano, a la cual se le va a denominar no tal hemorragia, sino hematoquesia, y su origen puede ser rectoanal, denominado ya proctorragia o rectorragia. O una hemorragia digestiva baja, y en raras situaciones puede ser por una hemorragia digestiva alta. La aparición de sangre en la materia fecal suele asociarse o suele atribuirse a las hemorroides, que pueden ser tanto internas o externas, según cómo se encuentren, por encima o por debajo de lo que es de la línea dentada en el conducto anal. Otra cosa, otra manifestación es la secreción, que esta puede ser mucosa o purulenta. La primera lo que va a indicar es hiperactividad glandular y no suele tener una connotación patológica como tal. La causa más frecuente de esta secreción mucopurulenta es una fisura rectoanal. La eliminación de lo que es sangre, moco y pus, denominado esputo rectal, es común en lo que son afecciones del recto y de lo que es recto sigmoide, y va a significar lo que es un compromiso inflamatorio que puede estar asociado a una infección, y básicamente se observan en patologías como colitis ulcerosa, tumores del recto y las amebiasis. La diarrea, que esta diarrea de origen rectal suele ser de un escaso volumen y estar acompañadas de otros síntomas que ya de los cuales se han descrito anteriormente, y la constipación suele deberse lo que es a discinesia rectal, y se observa particularmente en lo que son ancianos, en pacientes con ataques cerebrovasculares y en los enfermos crónicos debilitados. Otra de las manifestaciones es el bolo fecal, o también se le conoce como un impacto fecal. Este va a ser un bloqueo, tanto puede ser parcial o puede ser total del colon, a causa de materia fecal que va a estar o se va a caracterizar por ser dura y seca. Entre sus causas pueden estar las dietas escasas en fibra, el uso de opioides, las lesiones medulares. Existen lo que son pautas de alarma ante un paciente con estas condiciones. Y por presencia de lo que es fiebre, también puede haber diarrea con sangre y leucocitosis, que puede orientar o puede evidenciar hacia una infección subyacente, como es el caso de una diverticulitis. Asimismo, tenemos
la incontinencia fecal, que va a ser la pérdida involuntaria de materia fecal, conllevando no solamente a un problema patológico, sino también a un problema social, como la calidad de vida del paciente que presenta este problema. Puede clasificarse debido a un aumento del flujo secundario a un bolo fecal, una patología del reservorio, capacidad rectal o colónica disminuida y mecanismos rectoesfinteriano, donde hay un daño estructural o neurológico del esfínter anal. También puede ser un trastorno funcional. En la anamnesis es importante descartar el uso de lo que son laxantes y ver presencia de otros síntomas que puedan orientar a alguna enfermedad grave como un cáncer colorectal. Continuando con lo que son las lesiones rectoanales, podemos destacar las masas rectoanales que pueden deberse a los condilomas, que son verrugas rectoanales. Van a ser de fácil visualización y su presencia van a orientar sobre lo que es a una detección de enfermedades venéreas sumamente contagiosas. El examen debe complementarse con lo que es la evaluación de los órganos sexuales. Asimismo, una masa que va a ser dolorosa, con crecimiento progresivo e insidioso, que no empeora al defecar, puede indicar lo que es abscesos o tumor. Estos últimos van a estar ulcerados y con sangre recurrente. Otras causas, asimismo, pueden ser los pólipos, los prolaxos, las hemorroides y el cáncer anal. Orientándonos a lo que son las hemorroides, estas van a ser una inflamación del plexo hemorroidal que se da por el paso continuo de lo que es la materia fecal sólida y por el esfuerzo evacuatorio. Estos plexos terminan por aumentar de tamaño, herniarse e incluso pueden sangrar. Estas pueden ser hemorroides internas, que pueden ser o se caracterizan por ser asintomáticas y manifestarse como lo que son manchas rojas en el papel higiénico, o se conoce también como proctorragia indolora. Pero esta pérdida de sangre puede ser sustancial y conllevar a un cuadro de anemia ferropénica. También tenemos las hemorroides externas, que pueden producir la fluxión o trombosis hemorroidal externa, caracterizada por lo que es la aparición aguda y dolorosa de una tumoración azulada irreductible en lo que es el margen del ano. Que puede ser producida por el coágulo de la trombosis dentro del vaso venoso. Asimismo, tenemos una fisura anal, que va a ser una úlcera que va a estar de revestimiento cutáneo, que puede localizarse en lo que es la región coccigia, línea media posterior, y por lo general se debe al paso de lo que es la materia fecal dura, y se va a caracterizar por un dolor intenso después de la defecación y puede persistir por unas horas. Asimismo, puede estar acompañado de lo que es sangre en heces o heces acintadas. Y asimismo tenemos el prolaxo rectal, que es el descenso anormal del recto con exteriorización o no del ano, y puede ser permanente o puede ser asimismo transitorio. Es ocasionado por una debilidad anatómica, ya sea de la pelvis ósea o también de las paredes musculares pélvicas. Entre las causas podemos destacar lo que es el estreñimiento, la cirugía rectal, los pólipos rectales e incluso las prácticas sexuales. En relación a lo que es al examen
físico es importante realizar una inspección. Esta inspección se va a realizar en posición genupectoral o en decúbito lateral, con los muslos flexionados sobre el abdomen, así como podemos observar en la imagen. Esta nos permitirá lo que es una visualización de las alteraciones de la piel que rodean el margen del ano, donde se van a poder observar eczema, se van a poder observar los abscesos, fisuras anales, hemorroides externas, tumores, prolapsos rectales, entre otros. Asimismo, es importante solicitar un tacto rectal a todo paciente que venga con alteraciones rectoanales, y se debe realizar después de solicitar el permiso al paciente. Va a permitir lo que es una evaluación objetiva de algunas lesiones que van a escapar de una inspección externa. Asimismo, tenemos los exámenes complementarios que estarán orientados más que todo hacia la sospecha diagnóstica luego de haber realizado la anamnesis, como el examen físico. Algunos de estos exámenes que se pueden solicitar son los rectosigmoidoscopías, los exámenes de laboratorio, los fibrocolonoscopías, entre otros. Continuamos con los síndromes vesiculares. Dentro de estos encontramos a las enfermedades de la vesícula, como la litiasis vesicular, o también conocida como cálculos biliares, que se produce por un desequilibrio de los constituyentes de las sales biliares. Hay dos tipos principalmente de estos cálculos. Tenemos los de colesterol, que contribuyen el 80% o constituyen el 80%, y también tenemos los de pigmentos biliares, constituyen el 20% restante, y están compuestos por lo que es bilirrubina de calcio y otras sales de calcio, como hidroxiapatita o carbonato. Los factores que predisponen para la formación de los cálculos de colesterol son la obesidad, la diabetes o las dietas hipercalóricas, las hipertrigliceridemias, anticonceptivos orales, los factores genéticos, el sexo femenino y el embarazo. Y los factores que predisponen para la litiasis de los pigmentos biliares tenemos el alcoholismo, los factores genéticos, la anemia perniciosa, hemólisis, fibrosis quísticas y las infecciones parasitarias. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues bien, las formas de presentación de los cálculos biliares pueden dividirse en una litiasis asintomática que se va a diagnosticar por una ecografía que se ha solicitado por otro motivo, independientemente a litiasis biliar. Por otro motivo se ha solicitado esta ecografía y por este medio también se diagnostica litiasis. Otra manifestación es el cólico biliar, que es un síntoma cardinal de la litiasis vesicular y constituye la manifestación más específica de enfermedad litiásica asintomática. Clínicamente se va a caracterizar por un dolor intenso, que va a ser tipo cólico, de corta duración, localizado con mayor asiduidad en lo que es el hipocondrio derecho, el epigastrio, o menos a menudo lo que es el área subesternal, y que puede irradiarse a lo que es hombro o al dorso en hemicinturón, y estar acompañado de lo que son náuseas de aparición de 15 a 30 minutos luego de las ingestas, con una duración de 4 a 6 horas, sin fiebres ni taquicardias y con una mejora paulatina del dolor. Asimismo, tenemos a la colecistitis aguda litiásica, que es un síndrome que va a estar constituido por lo que es fiebre, el dolor en el hipocondrio derecho, o en ocasiones que está irradiado al dorso o al hombro con signos de Murphy,
se acompaña de lo que es anorexia, náuseas y vómitos. También se pueden presentar leucocitosis asociados con una inflamación de lo que es la vesícula biliar. Asimismo, tenemos la colecistitis crónica, que se denomina así lo que es a un hallazgo histológico de infiltrado inflamatorio crónico de la vesícula secundaria, lo que son episodios repetidos de colecistitis o a la presencia de lo que son cálculos que producen una irritación mecánica. Provoca lo que son fibrosis y engrosamientos de la vesícula. Los pacientes por lo general suelen ser asintomáticos y una de las manifestaciones es lo que es la vesícula en porcelana. Asimismo tenemos la coledocolitis, que es el pasaje de los cálculos a través del colédoco. Entre las manifestaciones clínicas se resalta lo que es ictericia obstructiva, pancreatitis y cirrosis biliar secundaria. Asimismo, otros síndromes vesiculares podemos resaltar a una colecistitis alitiásica. Esta es una necrosis necroinflamatoria de la vesícula. Es clínicamente idéntica a lo que es colecistitis, pero no se asocia a litiasis viral, a litiasis lo que es biliar, sino que de manera característica afecta a pacientes lo que son en situaciones críticas. La diferencia con colecistitis por cálculo es que habitualmente estos pacientes tienen una masa abdominal o palpable en el cuadrante superior derecho y hasta un 20% de los casos van a presentar lo que es ictericia por obstrucción en lo que son los conductos biliares. Las condiciones clínicas, como ya se mencionó, con los que se asocia son lo que son situaciones críticas, como los grandes quemados, recién nacidos, isquemia, diabetes mellitus, pacientes que se encuentran con asistencia ventilatoria mecánica, sepsis, shock, entre otros. Asimismo, tenemos los pólipos de la vesícula biliar, que casi siempre van a ser un descubrimiento ecográfico. La mayoría de los pólipos se originan por una hiperplasia o por el depósito de lípidos. Los síntomas van a ser similares a los de litiasis biliar, aunque la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Asimismo, tenemos el cáncer de vesícula, que va a ser poco común. Afecta con mayor frecuencia a mujeres y ancianos y existe una fuerte asociación con la enfermedad litiásica, lo que es la colecistitis crónica y la inflamación biliar. Los síntomas van a ser similares a los de colecistitis. El 90% de los tumores malignos van a ser adenocarcinomas y el 10% restante van a ser carcinoma escamoso u otro tumor. La mayoría de los pacientes presentan lo que extensión local hacia el hígado, hacia los ganglios linfáticos locales y el peritoneo. Asimismo, otra condición es el cáncer de la ampolla de Vater, que es mucho más frecuente en lo que es la población con pólipos, pólipos familiar. La medida de edad o la media de edad de aparición es de los 50 años aproximadamente y el 80% de los pacientes
Presenta lo que es ictericia progresiva, dolor abdominal y pérdida de peso. Las enzimas hepáticas en este caso van a estar elevadas y mediante ecografía o tomografía se puede evidenciar la vía biliar y el conducto pancreático dilatados. El diagnóstico definitivo se tiene que realizar mediante biopsia y el cepillado el cepillado en endoscopía, y la mayoría de los tumores, como se dijo, son adenomas o adenocarcinomas. Continuando con lo que es el síndrome pancreático, es importante destacar de que estos incluyen cuadros patológicos como es la inflamación aguda, pancreatitis aguda, inflamación crónica, pancreatitis crónica y tumores del páncreas. Partimos con la pancreatitis aguda, de que es un proceso inflamatorio agudo que resulta de la liberación y activación de las enzimas pancreáticas dentro de la propia glándula, que puede comprometer otros tejidos u órganos vecinos. Respecto a su etiopatogenia, pues bien, van a ver distintos factores etiológicos que van a condicionar una pancreatitis aguda. Estos pueden ser directos, como los traumatismos directos al abdomen, traumatismos postquirúrgicos, y indirectos, en donde la litiasis de las vías biliares va a ser la causa más frecuente en el 45% de los casos, seguido de lo que es la ingestión crónica de alcohol, con el 35% de los casos. Asimismo, alteraciones metabólicas como hipertrigliceridemia también es otro de los factores indirectos, y los fármacos van a ser responsables del 5% de los casos. Además de que puede ser debido a infecciones, enfermedades del tejido conectivo, malformaciones congénitas, entre otras. Respecto a las manifestaciones clínicas, es importante resaltar el dolor. Este dolor tiene ciertas características: es intenso, es grave, prostrante y transfixiante. Se presenta en el epigastrio irradiado en forma de cinturón y se extiende hacia el dorso, desde la séptima hasta la duodécima vértebra dorsal. Es continuo y no va a ceder ante analgésicos comunes. Se caracteriza por su duración, que puede ser hasta 24 e incluso 48 horas, y el paciente lo que hace es buscar posiciones con el objetivo de aliviar este dolor. Asimismo, tenemos las náuseas y los vómitos, que es el segundo signo más frecuente y por lo general va a acompañar a este dolor. Se caracteriza lo que es por eliminación de contenido gástrico, biliar y en ocasiones materia fecal. Los vómitos suelen ser lo que es copiosos, pero no van a aliviar el dolor, a diferencia de lo que ocurre con otras afecciones gástricas. Asimismo, los signos abdominales, por ejemplo, la difusión del líquido pancreático a través del espacio retroperitoneal es la causa de estos signos. Puede llegar hasta el fondo del saco de Douglas y a través del hiato aórtico hasta el tórax y ocasionar la pleuritis. A lo largo del mesenterio puede llegar a la fosa ilíaca derecha y simular un cuadro apendicular, y por el epilpón gastrohepático lo que es al hígado. La proximidad del intestino se manifiesta por la producción de hilio paralítico regional y la distensión abdominal generalizada por aumento del contenido retroperitoneal y distensión de las asas intestinales. La evidencia de hemorragia retroperitoneal se manifiesta en lo que son casos raros y muy graves por lo que es la esquimosis del ombligo y la esquimosis de los flancos, a la cual se les conocen como los signos de Halster-Kuitner y signo de Grace-Turner. En casos graves, la secreción pancreática
puede llegar a constituir una falla, lo que es una falla multiorgánica, caracterizado por alteraciones sistémicas extrapancreáticas. Ahora, cuando partimos de lo que es el diagnóstico, es importante resaltar la anamnesis, que se basa en la evaluación de las características del dolor, su forma, su comienzo, sus antecedentes y sus condiciones previas a su presentación. Asimismo, se debe evaluar también todos los signos y síntomas a fin de hacer un diagnóstico diferencial. En el caso de la aparición brusca de síntomas muy alarmantes, como un dolor epigástrico, vómitos que son repetitivos, meteorismo abdominal, un estado de shock, se conoce este cuadro como drama pancreático de Dieulafoy. Y marca lo que es el comienzo de una pancreatitis aguda hemorrágica. Respecto al examen físico, el compromiso pulmonar puede ponerse de manifiesto a través de los estertores crepitantes basales, las atelectasias y derrame pleural, generalmente en el lado izquierdo. La disnea y la cianosis se van a presentar ante la gravedad del cuadro respiratorio. Puede manifestarse o puede manifestar también lo que es oliguria acompañada de síntomas de deshidratación. Asimismo, la ictericia puede aparecer en aproximadamente 15% de los casos y dependerá de la participación vesicular en el cuadro. Asimismo, la palpación del abdomen va a mostrar lo que es una pared dolorosa e intensa, sobre todo en la región epigástrica, y no hay lo que es contractura. Y se trata de un abdomen doloroso, sin signos de irradiación peritoneal y con disminución de los ruidos intestinales. Con respecto a los exámenes complementarios, estos van a incluir lo que son estudios de laboratorio como la amilasa sérica, que es 3 a más veces del valor normal en estos casos. Asimismo, se recomienda estudios de imagen, como es el caso de ecografía, radiografía de tórax simple y de abdomen, y tomografía computarizada de escáner dinámico. Vamos a continuar con lo que es pancreatitis crónica. Esta va a describir una serie de enfermedades fibroinflamatorias progresivas que dañan la glándula y causan lo que es insuficiencia pancreática, que puede ser exocrina o endocrina. Con respecto a su etiopatogenia, pues bien, son distintas causas que pueden conllevar a lo que es una pancreatitis crónica. Una pancreatitis crónica calcificante puede ser como consecuencia o debido a causas como el alcoholismo crónico, hiperlipidemias, hipercalcemias, hereditaria, idiopática, atrofia senilo-pancreática. Cuando hablamos de una pancreatitis obstructiva, puede ser a malformaciones congénitas en la encrucijada biliopancreática, a las neoplasias de páncreas, en la ampolla de Vater, en el colédoco duodeno, o la estenosis del conducto pancreático o de la ampolla. Respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos el dolor. A diferencia de pancreatitis aguda, aparece en forma de crisis dolorosa epigástrica o en el epicondrio derecho, después de una ingesta copiosa o de alimentos, o también puede ser como una ingesta de alcohol. Es característico en estos pacientes una posición de anatalgia de flexión, lo que es vertical, para disminuir
el dolor. Algunas crisis van a durar horas y desaparecerán de manera espontánea, y en otros casos duran entre horas y días. Asimismo, es importante ver lo que es la diarrea pancreática, la esteaorrea, que son heces pastosas de color masilla, malolientes, que flotan en el agua, afectan a lo que es 1/3 de los pacientes y se correlacionan con lo que son los bajos niveles de lipasa pancreática, y se asocia también a creatorrea, que es la mala digestión proteica ocurrida cuando existe una déficit de tripsina mayor de 90%. Asimismo, también puede ser debido a la baja absorción de vitaminas liposolubles, calcio y magnesio. La pérdida de peso en pancreatitis crónica es una enfermedad. Cuando hablamos de pancreatitis crónica, esta va a ser una enfermedad caquetizante, debido a la disminución de la ingesta de alimentos para evitar o con el objetivo de disminuir también el dolor. El abuso de analgésicos y los problemas de absorción de nutrientes por el déficit de las enzimas pancreáticas también contribuye un factor. La diabetes se va a presentar en 1/3 de los pacientes en los estadios más que todo avanzados, debido a la obstrucción de islotes de Langerhans, que produce hiperglucemia y glucosuria, y hace necesaria la indicación de insulina en un porcentaje elevado de casos. Respecto al diagnóstico, como toda enfermedad, tenemos que basarnos en la anamnesis, el examen físico. Asimismo, se pueden confirmar el diagnóstico a través de los exámenes de laboratorio. Cuando llega los pacientes a consulta, ya han tenido por lo general varios episodios dolorosos y presentan disminución de peso, esteatorrea y síntomas de carencias alimentarias múltiples. A veces están ictéricos y con síntomas y signos característicos de la diabetes. Estas alteraciones lo que llevarán es a obligar a descartar la presencia de alguna neoplasia pancreática, biliar o del tracto digestivo superior. En el examen físico, en aquellas afecciones de larga duración o de larga evolución, pueden observarse los signos carenciales ligados a la pérdida de peso, que aparecen por la mala absorción intestinal y el déficit de alimentación. La palpación de la región epigástrica puede ser dolorosa y puede buscarse los puntos dolorosos de la zona pancreática como un hallazgo de poca sensibilidad y especificidad. El punto pancreático se encuentra a unos 5 a 7 centímetros del ombligo, en una línea que lo une al vértice de axila derecha, y la zona pancreática coledociana está delimitada por lo que es la línea recta vertical que sale del ombligo y un horizontal en 90 grados. La zona va a comprometer unos 5 centímetros hacia arriba entre la línea vertical y la bisectriz. En relación a los exámenes complementarios, estos incluyen los estudios de laboratorio, como enzimas pancreáticas, amilasas y lipasas. Asimismo, se realizan pruebas de funcionales pancreáticas y estudios de imágenes. Pasando a lo que son los tumores del páncreas. Estos se van a clasificar en tumores endocrinos y exocrinos.
Los endocrinos, a su vez, se subclasifican en no funcionantes y funcionantes. Cuando hablamos de no funcionantes, causan síntomas obstructivos del tracto biliar o del duodeno, hemorragias del tracto intestinal o masas abdominales. Y los funcionantes secretan en exceso una hormona en particular y causan diversos síntomas como hipoglucemia, que se relaciona con un insuloma con hipersecreción de insulina, el síndrome de Chojin-Erinson, que es gastrinoma con hipersecreción de gastrina, el síndrome de Werner-Morrison, que es un bipoma de hipersecreción de péptido intestinal vasoactivo, el síndrome carcinoide, que es causado por tumores carcinoides, la diabetes, que es debido al glucagón con hipersecreción de glucagón, asimismo el síndrome de Cushing, pues debido a la hipersecreción de la hormona ACTH, e hiperglucemia leve con lo que es colelitiasis, debido a la se relaciona con la somatostinoma. En los tumores pancreáticos exocrinos, pues acá básicamente van a resaltar lo que es el adenocarcinoma, que va a ser el más frecuente y que se halla en aproximadamente el 90% de los tumores malignos. Suele presentarse en personas mayores de 55 años y la supervivencia a los 5 años es de solo 1 al 5% de los pacientes afectados. Cuando ya hablamos de una adenocarcinoma de páncreas, esta va a tener ciertas manifestaciones clínicas. Los síntomas se presentan tardíamente y cuando se hace el diagnóstico, básicamente el 90% de los pacientes tiene un tumor que ya ha avanzado localmente, afectando a estructuras retroperitoneales y ha hecho ya metástasis con lo que son ganglios linfáticos o el hígado o peritoneo. La ictericia hace pensar en una neoplasia a nivel de lo que es la cabeza del páncreas, sobre todo si se acompaña con pérdida de peso y dolor epigástrico intenso y creciente. Es frecuente que aparezca lo que es intolerancia a glucosa como consecuencia directa del tumor. Asimismo, otras manifestaciones van a incluir lo que son trombosis venosa y la hemorragias digestivas por varices originadas por comprensión del sistema venoso portal, entre otros. El diagnóstico, ya aparte de la sintomatología, es importante resaltar anamnesis, examen físico y exámenes complementarios. El anamnesis estará destinada a evaluar las características del dolor y a tratar de reunir todos sobre los antecedentes de litiasis vesicular o alcoholismo grave, que para descartar la presencia de alguna pancreatitis crónica, y se debe rescatar datos sobre la duración y la evolución de la afección y su relación con el tiempo y de las alteraciones generales del estado nutricional del paciente. Asimismo, se debe pensar en una neoplasia de cabeza de páncreas en todo adulto que, sin antecedentes de cólicos biliares o de enfermedades vesiculares, presentan una interferencia progresiva. En relación al examen físico, en un paciente con ictericia progresiva y vesícula palpable no dolorosa, hay que sospechar de esta afección. Asimismo, la observación de una hepatomegalia dura y nodular indica lo que es un hígado con metástasis. También indica metástasis
a distancia los nódulos periumbilicales y el hallazgo de un ganglio linfático al cual se le conoce como el nódulo de Virchow en la fosa supraclavicular izquierda. En los exámenes complementarios se van a solicitar estudios del laboratorio, que es en el caso de como fosfata alcalina, el 5 nucleotidasa y bilirrubina, que al estar aumentados pueden indicar una afección a nivel del páncreas. Asimismo se solicitarán lo que son estudios por imágenes como tomografía helicoidal con administración de contraste intravenoso, ecografías, endoscopías, entre otros. Pues bien, ahora hablaremos del síndrome ictérico. Básicamente denominamos a ictericia a esa coloración amarillenta de la piel y de las mucosas por aumento de la concentración de la bilirrubina sanguínea. Partiendo de un enfoque diagnóstico, es importante conocer la anamnesis, y son distintos aspectos que nos pueden orientar hacia estas patologías que pueden conllevar a este síndrome, el síndrome ictérico. Es importante conocer la edad y sexo del paciente, porque antes de los 30 años la causa de ictericia más común es hepatitis viral. Después de los 50 años va a predominar lo que es litiasis renal, cáncer de páncreas y de las vías biliares y así como también cirrosis alcohólica. Y las mujeres tienen una mayor incidencia de litiasis renal. Asimismo, los hábitos tóxicos, la drogadicción puede ser un indicador de mayor exposición a algunos virus productores de ectonecrosis, de cirrosis y hepatoma, como los virus de hepatitis B y C. El alcoholismo también tiene una correspondencia a estenosis hepática, hepatitis y cirrosis alcohólica. Respecto a la exposición y contactos, es importante conocer es importante conocer el riesgo laboral del paciente, si son trabajadores expuestos a sangres o secreciones, asimismo si presenta tratamientos odontológicos, transfusiones, antecedentes de contactos con pacientes ictéricos, historias de viajes recientes, exposición a tóxicos ambientales. Respecto a la forma de comienzo, también puede ser un indicativo, porque el comienzo brusco de ictericia es característico en el caso de hepatitis viral inducida por drogas y litiasis coledociana. La instalación lenta e insidiosa puede ser característica a la neoplasia de páncreas y a la cirrosis. Hablamos de presencia de fiebre y escalofríos, pues bien, por la que la fiebre puede preceder a lo que es ictericia en los casos de alguna infección como hepatitis viral, tóxica, la litiasis, y el hígado e incluso la sepsis. Los escalofríos van a acompañar a la obstrucción por litiasis. El dolor abdominal, pues bien, el dolor cólico de instalación brusca localizado en lo que es hipocondrio derecho y en el epigastrio propagando al dorso y al hombro derecho, caracterizan a esta migración y obstrucción de litiasis. Cuando hablamos del dolor sordo, que es profundo, localizado en el epigastrio y propagado al dorso, sugiere una patología pancreática, y los pacientes con hepatitis viral refieren más que dolor, refieren lo que es una sensación de pesadez o plenitud en el hipocondrio derecho. Asimismo, el prurito es un síntoma del síndrome de colestasis intrahepática o extrahepática.
el deterioro del estado general debido a que la pérdida importante de peso sugiere lo que es diagnóstico de cáncer de cabeza de páncreas. Asimismo, otros antecedentes que se deben averiguar son las características de la orina, la materia fecal, los antecedentes de intolerancia a la ingesta de grasas, entre otros. Respecto al examen físico, el estado general es importante evaluar porque los pacientes con ictericia obstructiva dan la impresión de estar más ictéricos que enfermos, a diferencia de los pacientes que presentan una enfermedad hepatocelular que muestra un mayor compromiso del estado general. Respecto a los grados de ictericia, es importante ver o reconocer el color amarillento pálido que marca una ictericia flavínica y que indica coexistencia de anemia e ictericia leve. Un color amarillo rojizo, que es la ictericia rubínica, que es característica de las lesiones hepatocelulares, y un tinte verde aceituna, que es ictericia verdínica, se observa en los pacientes con colestasis. Así como vemos, esas son las características. Ahí tenemos imágenes que nos pueden orientar a ello. La primera, una ictericia flavínica, ictericia rubínica y la ictericia verdínica. Asimismo, la piel es un indicador importante en esta patología. Debido a que, además de los signos de rascados, en los casos de colestasis, otro signo característico ante la sospecha de una hepatopatía crónica, como puede ser una cirrosis, son las telangiectasias aracniformes, o también conocidas como spider. El rinofina, el eritema palpar, la distribución feminoide del vello pubiano en el varón y la circulación colateral en el abdomen son estimas de lo que es de alguna hepatopatía crónica. En algunos casos se puede observar palidez debido a la anemia. Los saxtelasmas de los párpados aparecen en los pacientes con obstrucción crónica de las vías biliar intrahepática, como en cirrosis biliar primaria, y la hiperpigmentación de la piel se observa en lo que es hepatocromatosis y el anillo de Keysner-Fleischer en la córnea, característico de lo que es la enfermedad de Wilson. A nivel del sistema linfático, la presencia de adenomegalia generalizada en un paciente con ictericia hará pensar en una mononucleosis infecciosa con compromiso hepático, como es la hepatitis viral. El hallazgo de un ganglio supraclavicular izquierdo, como es el ganglio de Virchow, va a generar sospechas de alguna neoplasia pancreática o gástrica con metástasis hepática. Con respecto a la palpación del hígado, el paciente con hepatitis viral, la hepatomegalia no siempre es reconocible, va a ser blanda y dolorosa. La ausencia de hepatomegalia en un paciente ictérico va a ser poco probable el diagnóstico de algún tumor primario o metastásico. En los pacientes con cirrosis hepática, la palpación del hígado revela una consistencia firme y un borde filoso. El hallazgo en una hepatomegalia macronodular de consistencia petra define lo que es al hígado metastásico.
Respecto a la palpación de la vesícula, pues bien, el hallazgo de la vesícula palpar no dolorosa en un paciente con ictericia progresiva de varios meses de evolución sin otras manifestaciones más que una importante pérdida de peso va a orientarse hacia el diagnóstico de algún tumor de cabeza de páncreas. Asimismo, la palpación del vasos, la esplenomegalia, sugiere que la ictericia es hepatocelular o hemolítica. En la cirrosis forma parte de lo que es del síndrome de hipertensión porta. Otros hallazgos en el examen físico puede ser de que la coexistencia de ictericia y ascitis va a ser diagnóstico de probable de alguna cirrosis hepática, y las manifestaciones neurológicas pueden ir desde asterixis, el aliento hepático y distintos grados de depresión del sensorio. En los exámenes de laboratorio, el hemograma va a permitir evaluar los descensos en el hematocrito y las alteraciones, lo que es en la morfología eritrocitaria, las enzimas hepáticas indispensables para el diagnóstico son las transaminasas, como la elevación de la TGO y la TGP, indican lo que es daño hepático. Asimismo, los valores de fosfatasa alcalina aumentan cuando hay alguna enfermedad hepatobiliar. Las pseudocolonesterasa indica masa hepática funcionante, y un descenso de sus valores nos pueden conllevar alguna insuficiencia hepática. La lactato deshidrogenasa elevada en un paciente ictérico va a sugerir lo que es hemólisis. Otros estudios que se pueden realizar al paciente es una tomografía computarizada ecoendoscopía, asimismo una biopsia hepática, entre otros, con el objetivo de determinar o confirmar el diagnóstico. Continuando con lo que es el síndrome ascítico, pues bien, este se va a definir, o en sí la ascitis lo vamos a definir como la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Normalmente esta tiene una presión entre 5 y 10 milímetros de mercurio y una cantidad de líquido seroso de 25 a 50 milímetros. Respecto a su etiopatogenia, son distintas causas que pueden conllevar ascitis, como la hipertensión portal, representa el 80 al 85%, las enfermedades neoplásicas un 10%, enfermedades infecciosas un 1%, las enfermedades pancreáticas, endocrinas, renales y del tejido conectivo como urológicos menos del 1%. Asimismo, acá en el presente cuadro se resaltan también otras causas que van dentro de las distintas ya mencionadas. Respecto a lo que es el enfoque diagnóstico, es importante partir, o como todo examen va a partir de lo que es la anamnesis, debido a que la historia clínica del paciente con ascitis debe centrarse en las distintas enfermedades que pueden ocasionarla. Es necesario interrogar todos los factores de riesgo de enfermedades hepáticas. Estas incluyen el consumo de alcohol, los factores de riesgos para adquirir enfermedades biliares, historias de drogadicción, entre otros. En el contexto de enfermedades hepáticas, la ascitis suele presentarse como la primera manifestación clínica de una descomposición o descompensación de cirrosis. Asimismo, el paciente puede presentar lo que es disnea como consecuencia de la distensión abdominal o la presencia de hidrotórax. Los pacientes que presentan ascitis, anasarca
y diabetes a larga data deben sospechar de síndrome nefrótico. Y la alteración predominante en la miocardiopatía cirrótica es la disfunción diastólica que se hace más marcada e incluso evidente ante la presencia de ascitis. El aumento de la tensión abdominal puede producir protrusiones de las hernias en las mayorías umbilicales. La evaluación del estado nutricional se debe considerar en todo paciente cirrótico. Un mal estado va a contribuir a la formación de ascitis debido principalmente a hipoalbuminemia. Una historia de cáncer o la presencia de una masa abdominal o pélvica hará sospechar una ascitis maligna. La presencia de dolor con ascitis de rápida aparición se correlaciona más a una causa maligna. En el examen físico es importante saber de que la mayoría de los pacientes van a referir lo que es distensión abdominal, no presentan ascitis. Por lo tanto, es un signo de escasa especificidad. Este puede estar presente en otras condiciones como lo que es obesidad, tumores, obstrucciones intestinales, entre otros. Esto hablamos de una distensión abdominal. En la etapa inicial, la percusión de los flancos con la presencia de matidez desplazable mediante los cambios posturales puede diferenciar o no la presencia de líquido intraabdominal como ascitis. Para que la matidez esté presente, debe acumularse aproximadamente 1.500 mililitros de líquido ascítico en la cavidad abdominal. La presencia de estigmas de enfermedad hepática, como lo que son eritemas palpar, arañas vasculares, colaterales venosas de la pared abdominal, escleromegalia, sugieren con firmeza lo que es una enfermedad hepática avanzada. La detección por palpación de la pared abdominal con un nódulo umbilical haría pensar en un carcinoma peritoneal, y la disnea de las venas del cuello orientan hacia un diagnóstico de la ascitis. Asimismo, la ascitis la podemos clasificar en distintos grados, como es la grado 1, que es la ascitis leve, solo detectable por imágenes; el grado 2, que es la ascitis moderada, donde hay distensión abdominal moderada pero evidente; y el grado 3, donde es la ascitis grave o atención, hay una marcada distensión abdominal. Luego del examen físico, va a ser importante hacer una evaluación de este líquido ascítico, tanto su aspecto macroscópico como microscópico, y un análisis citoquímico. Pasando a otro síndrome, hablamos del síndrome de hipertensión portal. Pues bien, la hipertensión portal es un síndrome característico por el incremento gradiente de la presión portal, definido por la diferencia de la presión entre la vena porta y la vena cava inferior. Los valores normales de la presión portal varían entre 1 y 5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, valores superiores a 6 milímetros de mercurio indican la presencia de hipertensión portal. Respecto a la etiología, pues bien, las causas principales de la hipertensión portal son la obstrucción del flujo sanguíneo hepático, el incremento de la resistencia a este flujo y el aumento tanto del flujo como del volumen sanguíneo venoso intraportal, así como otras causas, las cuales se detallan en el presente gráfico que se ha colocado en la diapositiva.
Respecto a las manifestaciones clínicas, pues bien, los pacientes con hipertensión portal se presentan comúnmente con signos y síntomas generales de las enfermedades hepáticas crónicas, manifestadas por lo que son ictericia, ascitis, nervus aracnoides, eritema palpar, atrofia testicular, ginecomastias, hipertrofia de parótidas, atrofia muscular, signos de encefalopatía hepática. Asimismo, el sistema portal tiene colaterales que lo intercomunican con la circulación sistémica en un intento por descomprimirlo. Estos sistemas venosos de hipertensión portal, los colaterales de mayor importancia clínica son la dilatación venosa esofágica y gástrica, ya que pueden sangrar de forma aguda. La vena umbilical originada en la vena porta izquierda puede dilatarse por causas intrahepáticas que se manifiestan por dilataciones venosas de la pared abdominal anterior. Asimismo, otros métodos diagnósticos. Aparte de la sintomatología, es importante confirmar el diagnóstico a partir de pruebas ya sea invasoras como los gradientes de la presión venosa hepática, es la evaluación endoscópica, ultrasonografía endoscópica. Además, se puede solicitar también lo que son marcadores serológicos y exámenes del laboratorio. Bueno, eso sería todo. Gracias por la atención. A continuación también se muestran lo que son las referencias de las cuales nos hemos orientado para recolectar toda la información expuesta. Muchas gracias.